Hola Don Moms, yo soy Mani y tengo el agrado de estar aquí con Fernando Arroyo. Él es director general de Terra Animal y pues nos ha recibido porque queremos tratar un tema súper interesante y es el tema del maltrato animal. Muchos de ustedes nos han escrito manifestando cierta preocupación porque han sido testigos de que sus vecinos o algún familiar o alguna persona cercana pues no está tratando adecuadamente a su animalito de compañía y no saben qué hacer al respecto. Muchas veces nosotros no tenemos la información, las herramientas y no sabemos cómo manejar estas situaciones. Así que pues bueno, hemos venido donde Fer, que es el experto, él tiene muchísimos años de experiencia ya en todo el tema de fauna urbana, de fauna silvestre, ha trabajado en muchísimas instituciones de renombre y pues está ahora aquí con nosotros para hablar de este tema tan importante. ¿Cómo estás, Fernando? Gracias por Bien, recibirnos. muchísimas gracias, Manny, y todas las personas que nos ven a través de Domon TV, muchísimas gracias por recibirme. Gracias a ti. Quisiera empezar con un panorama general de la situación de los animales de compañía. En este caso estamos hablando pues de perritos, de gatos, tanto a nivel nacional en Ecuador como a nivel latinoamericano. ¿Cómo ves tú en tu experiencia el panorama? ¿Ha mejorado, ha empeorado? Sobre todo hablando de esta situación de casos de abandono, de maltrato, etcétera. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación y por toda esta introducción. En efecto, nosotros desde Terra Animal hemos trabajado ya varios años en el desarrollo sobre todo de proyectos de protección animal a varios niveles. Y nos encontramos con situaciones muy dispares, ¿no? Entonces la primera consideración es que si bien es cierto, nuestras realidades latinoamericanas y nuestras realidades ecuatorianas se puede decir que son similares, ya al momento de la aplicación, por ejemplo, de las leyes, porque cada cantón del país tiene diferente legislación, porque cada uno es decir, cada ciudad tiene sus propias ordenanzas respecto al tema. Hay otras ciudades que no las tienen. Puede haber una ciudad que sea muy fuerte en tema de protección animal, pero las ciudades y los cantones de alrededor no las tienen. Entonces, muchas veces el maltrato emigra hacia donde la legislación es más débil, cosas así, ¿no? Entonces hemos podido evidenciar que hay muchos altibajos, hay muchas diferencias entre nuestras ciudades ecuatorianas. Y yo diría que a nivel latinoamericano, por la experiencia que tenemos de los compañeros con quienes mantenemos relación y los países a donde hemos podido ir llevando las investigaciones que hacemos, también son diversas. Entonces hay legislación muy adelantada, por ejemplo la colombiana, las primeras leyes de protección animal están del año 89. Actualmente, por ejemplo, México, ya desde el año 2017, como Ciudad de México, en Constitución de Ciudad de México, ya incorpora a los animales dentro de su constitución como seres sensibles, seres que tienen capaces de sentir, les quita la categoría de objetos que básicamente Aquí en todos todavía los... es como Sí, porque bienes muebles, bienes el inmuebles. código civil, que es de tradición napoleónica, lo indica de esa forma y muchísimos países todavía no nos liberamos de esa situación. Nuestro Código Orgánico Ambiental ya hace mención a los animales de compañía como seres que pueden sentir, pero nuestra intención es que todos los seres, los animales no humanos, todos los animales sean reconocidos como seres que pueden sentir y desde ese punto de vista los humanos estamos obligados a garantizar sus derechos, a garantizar su bienestar y evitar su sufrimiento. Pero ¿qué pasa, Fernando, cuando esto no se cumple? Sí quisiera primero definir cuándo no podemos considerar que es un maltrato, cuándo no, porque también puede pasar que no, yo no le estoy maltratando, pero para otros sí es maltrato. Entonces, ¿cuándo decimos que es maltrato? Y luego, ¿y qué hacemos? ¿Qué se puede hacer? Bueno, nosotros tenemos la suerte de contar con la ciencia que nos respalda. Y esto es a través de lo que se llamamos las 5 garantías, las 5 libertades del bienestar animal, forjadas en la Universidad de Bristol en Inglaterra y acogidas por organismos internacionales. ¿Qué es lo que manifiesta las 5 libertades? Que para que un animal, cualquiera que sea, incluyendo el animal humano, ¿no? Porque podemos incluirnos dentro del reino animal, por supuesto, deben cumplirse 5 garantías de manera permanente. Si cualquiera de ellas de manera permanente o el suficiente tiempo está siendo violentada, podemos decir que no hay bienestar o que hay malestar. La primera es... Perdón que te interrumpa, se tienen que mantener las 5. Se tienen que No mantener es las 4 5. de 5, 3 de 5, las 5. Primera tiene que ver con que los animales deben vivir libres de hambre y sed. Eso significa que tengan buena provisión de comida y no cualquier comida, sino de acuerdo a su especie, su condición, su edad. Libres de hambre y sed. Libres de dolor y enfermedad, que tiene que ver con que tengan un acceso oportuno a servicios veterinarios, por ejemplo, y evitar así su sufrimiento físico. Libres de miedo y angustia,
que es evitar su sufrimiento psicológico, evitar, por ejemplo, los encierros, evitar, por ejemplo, situaciones que les causen a ellos mucho estrés emocional. Libres de incomodidad, que los animales tengan espacios apropiados de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a su condición, de acuerdo a su pelaje, plumaje, escamas, es decir, que estén en su entorno más natural, y esto nos lleva al quinto punto, que es libertad para manifestar comportamientos naturales. De esa forma, un animal que, o sea, por ejemplo, un perro de manera natural olfatearía a otro perro, ladraría, saltaría, brincaría, un caballo correría, un gato treparía porque son arbóreos. Un pez debería tener suficiente espacio para nadar y no solamente una pecera con agua, ¿no? Todo eso permite al animal que manifieste comportamientos naturales. Estas son las 5 libertades. Si se cumplen de manera permanente, podemos garantizar que un animalito está en bienestar, pero si una de ellas, por ejemplo, un perro encerrado, permanentemente enjaulado o colocado en una cadena, ya vive con incomodidad, ya vive, no puede manifestar comportamientos naturales que sería caminar, correr, ¿no? Un gatito que, por ejemplo, permanece absolutamente encerrado sin posibilidad ni siquiera de trepar a una mesa, nada, no puede ejercitarse. Entonces ya estamos viendo que ahí hay problemas de bienestar. Entonces esa es la forma, esa es nuestra lista de chequeo para poder también identificar el maltrato. A veces a un vecino le deja a su perrito durante 2 horas en la terraza porque no tiene dónde más. No podría caer en esa categoría. Ya tenemos que nosotros ser muy cuidadosos porque podríamos estar faltando a la verdad en el momento de una denuncia. Claro. Pero ahora entonces, claro, yo tengo que estar muy segura de que no se está cumpliendo permanentemente con una de estas 5 características que tú mencionas. Y en el caso de que yo ya, como vecina o como familiar o como lo que sea, soy testigo de que a este perrito no se le está dando las cualidades para su bienestar, ¿cuál es el proceso adecuado que yo debo seguir? ¿Qué hago? Nosotros, en nuestra experiencia, siempre tratamos de que los problemas, sobre todo entre comunidades, entre vecinos, no escalen al tema de denuncias. Hay mucha gente que actúa por desconocimiento, por ejemplo, del desconocimiento de estas garantías de bienestar. Para mucha gente, por ejemplo, el animal botado en la terraza es normal, es cultural. Pero nosotros sugerimos que haya primero una aproximación muy de vecinos, muy cordial, muy amable, porque muchas cosas no son de mala intención. Muchas cosas son de desconocimiento. Son errores de buena voluntad. Llamémoslo así, pero de todas maneras le afecta al animal, entonces debemos tratar que se busque una buena solución. Si eso no funciona. ¿A dónde yo puedo acudir una vez que mi vecino ya no me hizo caso? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿A quién voy? ¿Cómo denuncio? Muchísimas ciudades, por suerte, del país ya cuentan con una ordenanza municipal, pero como decía anteriormente, no todos tienen a veces la estructura, ¿no?, funcional, personal, etc. Vamos a unos casos concretos. Por ejemplo, en Quito, desde el año 2011, el régimen de sanciones está a través de la Agencia Metropolitana de Control. Aquí en Quito media una denuncia que debe ser fundamentada, especificando quién es la persona denunciada, quién es el denunciante. Sin embargo, esta es una denuncia anónima para evitar cualquier tipo de problemas, pero sí explicando cuál es la problemática, qué tipo de maltrato se evidencia, cuál considera la persona que es la infracción a la ordenanza, y dando otros datos que son necesarios, el lugar, la dirección, etc. Entonces, ¿se lo hace por escrito o a través de...? Hay varios mecanismos, hay mecanismos escritos, presenciales en la agencia de control, en las comisarías de salud, aseo y ambiente del distrito, también a través de la página web de la Agencia Metropolitana de Control. Entonces el proceso básicamente es que un inspector va a ir a verificar lo denunciado. Si es que lo constata, se presentará un informe. Luego, claro, la otra parte tiene derecho también a explicar o a defender, y al final el comisario resolverá la gravedad o absolverá eventualmente a la persona. Ojo, y aquí hay una situación importante. Nosotros como sociedad civil podemos llegar hasta un punto, pero no al punto muchas veces de treparnos una pared, romper un vidrio y sacar un animalito que no necesariamente requiere de un proceso de ese estilo. Porque además, en realidad, podemos nosotros vernos mucho más comprometidos en nuestra propia integridad y, legalmente hablando, la invasión de propiedad privada y una serie de cosas. Entonces, le solicitamos siempre a la gente que quiere proceder con las denuncias informarse bien sobre cuál es la legislación que aplica a su ciudad, a su cantón. Y yo creo que aquí en Ecuador todas las ciudades tienen un sitio web donde están las ordenanzas y todo. Si no, pues bueno, hay que indagar también un poquito, ¿no? A veces somos como muy facilistas y, claro, es de investigar un poquito.
El asunto es que tenemos que ser muy cuidadosos porque tiene que ser siempre bien fundamentado. Lastimosamente hay muchísimas denuncias, lo puedo decir por experiencia, que no son fundamentadas o que son más bien por hacer el mal al vecino o porque estoy peleado con no sé El perro ladra quién. mucho y a mí no me gustan los perros y quiero que ya. Ajá. Y voy de nuevo. Y eso es una complicación para el sector público, porque se llenan de denuncias de las cuales posiblemente la mitad tienen fundamento y la otra mitad no. Y ese dinero y ese tiempo y ese esfuerzo que se pierde en denuncias que son solamente a veces retaliaciones o son peleas entre vecinos, se pierde en verdad y debería dirigirse hacia los verdaderos problemas que hay. Ahora, Fer, ¿cuánto se podría demorar un proceso hasta que inspeccionen, hasta que tengan una resolución? ¿Cuánto podría tardar eso? Depende de muchos factores, depende de la lejanía misma. Por ejemplo, el Distrito Metropolitano de Quito es sumamente grande y en cualquier parte del distrito puede mediar una denuncia. Pero para eso también se ha establecido un tema de medidas cautelares que se llama. Si, por ejemplo, a pesar de que no haya una respuesta o los cargos, por ejemplo, que se imputan a la persona, no haya todavía una defensa, si ya es evidencia de que el animalito está en una mala condición, los inspectores pueden solicitar a través de la Policía Nacional ingresar a la casa y retirar al animal como una medida cautelar, una medida de prevención, de protección hacia los animales y que sea trasladado, en el caso de Quito, a uno de los centros privados con los que se tiene convenio o directamente al centro municipal que se conoce como Urbanimal. Eso como una medida para proteger inmediatamente al animalito independientemente de lo que sea el proceso y cuánto dure. Pero no hay una media, hay procesos que pueden salir en días, hay procesos que han tardado meses también, así que depende también de las gravedades del asunto. Claro. Y hablando de gravedades, ¿cuáles son desde la sanción mínima hasta supongo que la más fuerte que sería retirar el animalito y pues la cárcel, no sé? De acuerdo a la parte administrativa, por ejemplo, aquí la sanción es de 10 remuneraciones básicas unificadas, que vendría a ser $30.000 más o menos. Perdón, $3.000. Ay, es igual. $3.000 porque cada remuneración está en 394. Serían 4.000 en realidad, prácticamente. Si nos vamos por el Código Penal, la muerte de un animal está sancionado con 7 días de prisión y horas de trabajo comunitario también. Entonces, y depende después de cada cantón, ¿no? O sea, eso sería como la pena máxima, 7 días de Sí, prisión. las multas podrían ser fuertes, podrían superar fácilmente a los miles de dólares. Pues son acumulables también, o sea, por una sanción, por una infracción, una sanción y etcétera, ¿no? Pero dentro de todo, y eso yo creo que es muy importante para que todos conozcamos, realmente el acto punitivo, el acto de sanción debería ser lo último de lo que deberíamos llegar. Y por eso nosotros, desde Terra Animal como organización, pero yo creo que desde todas las organizaciones que trabajamos en promoción del bienestar animal y la prevención de su maltrato, consideramos que el primer acto como civiles es compartir los conocimientos, ¿no? Conversar con la gente, crear conciencia de todos los espacios, desde los espacios como este canal, que por supuesto es sumamente apropiado, desde los espacios de casa, los espacios de trabajo, los espacios de colegio, de universidad, hablar del tema. Lo peor que le podría pasar a los animales es que nos callemos y que no hablemos sobre lo que sepamos. Realmente la prevención es mucho mejor. Ya el tema de sanción ocupa mucho tiempo, desgasta, ocupa mucho recurso. Hay que hacerlo porque en verdad hay situaciones que lo ameritan, pero siempre tengamos en mente que tal vez nuestra primera aproximación puede ser una conversación, una buena conversación. Educar a otra persona. Antes de ir directamente a la denuncia. Yo de manera general veo que sí hay un progreso, o sea, si me hablas de mí de hace 15 años, 18 años, cuando yo comencé a inmiscuirme, creo que no había la fortaleza de las leyes de ahora, no había la fortaleza de la sociedad civil, de la organización de los grupos, que aún nos falta en ese sentido, pero hay. Entonces yo creo que desde ese punto de vista hay un crecimiento, ¿no? Que tal vez no es a la par de lo que los animales necesitan, sí. Que inclusive el sector público sí ha despertado, está asumiendo competencias, pero que no va a la par de lo que es su responsabilidad como autoridades locales. También pasa, pero también ahí hay un ámbito de presupuestos, muchas cosas.
Pero vuelvo y repito, realmente yo me gusta quedarme con las cosas buenas, ¿no? Y les digo, la gente está más consciente, la gente es más sensible, sí hay casos de maltrato, sí hay lugares donde es más cultural el maltrato, pero yo creo que como sociedad estamos avanzando y estamos dándonos cuenta que los animales sienten, perciben el mundo a través de sus sentidos, lo procesan en sus cerebros y expresan sus sentimientos de acuerdo a su propia naturaleza, en sus plumas, en sus escamas, en sus patas, en su pelo, etc. No son diferentes a nosotros en ese sentido. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. Ellos tienen su lenguaje, su comunicación, tienen su jerarquía social, sus mecanismos de sobrevivencia, igual que nosotros. No somos diferentes, somos poblaciones que estamos compartiendo este planeta. El ser humano, por supuesto, tiene otras habilidades que lastimosamente en muchos casos ha sido para someter a los animales, pero muchísimos otros casos también ha sido para renovarles la esperanza, para rescatarlos, para darles recuperación y para darles una vida mucho más digna. Yo creo que ese es el mensaje con el que debemos terminar todos. Somos capaces de una transformación interna y de nuestro círculo inmediato más cercano, y ahí ya tenemos suficiente trabajo para hacer. Bueno, Fer, te agradezco muchísimo por abrirnos las puertas, por recibirnos y por contarnos toda esta información súper valiosa. Como decías tú, pues yo también me quedo con lo positivo. Me parece muy, muy chévere lo que nos contaste de las 5 libertades y de cómo desde nuestros lugares pues podemos apoyar para que estas cosas vayan mejorando. Gracias, Fernando, y les mandamos a todas, como siempre, y pues con la seriedad del caso, muchos besos babosos y peludos.